Y el último reporte del Programa de Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de Salud reveló una baja de 4 puntos en la cifra de embarazo adolescente en el año 2013. Los expertos estiman que este resultado se explicaría en parte a que los jóvenes utilizan en mayor medida métodos anticonceptivos. Bueno, vamos a profundizar en el tema. Nos acompaña en CNN Chile el presidente del Colegio Médico, Enrique París. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bien, Macarena, muchas gracias. Bueno, ¿cómo evalúa usted cuál fue su primera reacción ante esta noticia en la baja del embarazo adolescente? Me parece una evaluación muy positiva, un resultado muy positivo. Y la evaluación que hacemos obviamente que es positiva, debido a que muchos de estos embarazos adolescentes son embarazos no deseados y obviamente conducen a lo que está en el tapete, a la interrupción terapéutica del embarazo. Por lo tanto, creo que es un avance importante esta reducción de los embarazos, y también hay un aumento en el uso de los métodos anticonceptivos y también hay un aumento en el uso de la píldora del día después. Probablemente esto explica, digamos, la reducción de los embarazos adolescentes. ¿Es concordante la cifra de la baja de los embarazos adolescentes en comparación con la baja de los embarazos en mujeres más adultas también? No, ¿O es significativa la baja? Es significativa, el cambio año a año es muy significativo con respecto a los embarazos adolescentes, pero indudablemente que la baja es más importante en mujeres mayores y en mujeres mejor informadas. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que el porcentaje de embarazos adolescentes en Vitacura es un 1,3% de los embarazos totales. En cambio, los embarazos adolescentes en Cerro Navia son el 22,7% de los embarazos totales. ¿Tanta es la diferencia? Sí, por lo tanto hay una diferencia enorme con respecto a nivel socioeconómico y con respecto a nivel educacional. También las cifras demuestran que cuanto más educación tiene una mujer o un grupo de mujeres, más usa los métodos anticonceptivos y los usa en forma más precoz en su vida activa sexual. Por lo tanto, aquí esto es una noticia muy buena, pero hay que insistir en la educación, hay que insistir en la prevención a partir incluso de los colegios. Hagamos la distinción. Cuando usted habla de métodos anticonceptivos, me imagino que utiliza y se refiere a el poder tomar pastillas que permitan la anticoncepción. O también el preservativo, que también puede actuar como método anticonceptivo. Cuando hablamos específicamente de bueno, que es traer la pastilla del día después, sí. Y que también, ¿cierto?, demuestra un aumento en el uso y que también evita el embarazo adolescente. ¿En qué sectores específicos de la sociedad es donde finalmente se utiliza más la pastilla del día después? Lejos, en los socioeconómicos altos. Muy grande es la venta en los lugares donde hay una actividad socioeconómica o una vida o una presencia socioeconómica de mayor calidad. La diferencia es enorme si tú comparas la comuna de Las Condes o Vitacura con las comunas, como yo nombraba, de Cerro Navia, El Bosque, Puente Alto. Y eso también se avala con un estudio hecho en mujeres mayores o en mujeres no adolescentes, donde el uso de métodos anticonceptivos tradicionales, no solamente la píldora de después, y el uso de anticonceptivos se inicia precozmente y es mucho más frecuente su uso en grupos socioeconómicos altos. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es educar a la juventud de los grupos socioeconómicos más desposeídos y prevenir el embarazo, educar en el uso de métodos anticonceptivos, yo creo que incluso en el colegio, no solamente a nivel del Ministerio de Salud. Respecto a lo mismo, ¿cómo ve usted y cuánto cree usted que incide en el desarrollo de políticas públicas en esta disminución? Y vamos a hablar de cifras, porque aparece también que la medición anterior, el número de hijos fue de 34.305 y hoy 31.068 de acuerdo al último pronóstico. Por lo tanto, es una realidad que sigue muy presente. Ha disminuido 5 puntos, pero sigue muy presente. Es una realidad muy presente y por eso es que el gobierno está preocupado también de este tema. Y creo que, desgraciadamente, aquí ha habido una confusión con respecto justamente al tema del aborto. Todas estas niñas, obviamente, que se embarazan en forma no deseada, porque no usan métodos anticonceptivos, porque no están instruidas, porque no están educadas, muchas veces, obviamente, buscan la solución a su problema con una interrupción del embarazo. Y esa interrupción del embarazo, lo ideal es que sea en forma
científicamente hecha, o sea, en un hospital, en una clínica, con toda la seguridad para la madre. Por lo tanto, el hecho de que haya un aumento en el uso del método anticonceptivo, de la píldora al día después, y una disminución, aunque sea pequeña, del embarazo adolescente, creo que es muy importante. Ahora, si nosotros vemos el año 1998, habían 40.000 casos de embarazo adolescente y ahora hemos bajado a 31.000, o sea, más de casi 10.000, disminución de 10.000 embarazos en prácticamente 15 años. Yo creo que es un avance importante, creo que tenemos que seguir en esa línea. Doctor, usted ha hablado de una discusión que también está presente y ahora en marzo va a venir más fuerte que nunca en torno a la despenalización del aborto, pero vamos a hablar del proyecto específico del Ejecutivo, que es despenalizar el aborto en 3 casos específicos. Estamos hablando de el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad e incompatibilidad con la vida y en caso de violación. ¿Cómo ha visto usted que se ha dado el debate hasta este momento? Yo lo he dicho en alguna entrevista, creo que el debate ha sido un debate poco científico y a veces con descalificaciones, a veces con opiniones absolutamente polarizadas que yo creo que no van a contribuir a una buena legislación. Aquí tiene que hablarse o discutirse con altura de miras, tiene que discutirse con base científica, hay que escuchar todas las opiniones de todas las iglesias, sobre todo la opinión de las mujeres, diría yo, y también obviamente la opinión de la gente que está a favor y que está en contra. Y yo he visto, digamos, descalificaciones por ambos lados, no quiero nombrar a nadie, pero ya lo he dicho, y creo que eso hay que corregirlo. Me gusta mucho la opinión de la ministra de Salud actual, que dijo justamente que en el Congreso es donde deben discutirse estos temas y que además debe escucharse a todo el mundo. Además, hoy día agregó ella un tema muy importante, Macarena, no sé si lo alcanzó a revisar. Ella dice que se va a aceptar que aquellas clínicas o establecimientos de salud que tengan objeción de conciencia sea considerado dentro de la discusión en el Parlamento. Y eso me parece un avance importante. Yo también había escuchado la opinión... Pero eso significa entonces que aquellas mujeres que vayan a la prestación a esta clínica que por objeción de conciencia no va a prestar el servicio y no va a ser solo la Red Salud, hemos conocido ya también distintas otras, van a tener que ser derivadas necesariamente a otro recinto asistencial. Y eso es lo que planteamos nosotros hace varias semanas atrás en una entrevista también, diciendo que aquí debería aceptarse la objeción de conciencia, pero esa clínica o ese establecimiento de salud tiene que tener un convenio con otro establecimiento de salud para poder derivar de inmediato a la mamá o a la paciente a un lugar donde la puedan atender. Sin embargo, yo estoy seguro, y todos han dicho lo mismo, se le va a dar a esa paciente la atención de urgencia, es decir, si está sangrando, si está con la presión baja, si tiene problemas de dolor, hay que atenderla de inmediato y derivarla. Y lo mismo puede pasar en el sistema público. Un médico en el sistema público también puede tener objeción de conciencia. Para eso tiene que haber un listado dentro del sistema público o dentro del establecimiento para que esa paciente pueda ser derivada de inmediato. Yo creo que así se va a ir ordenando este tema. Y la otra cosa importante que hay que aclarar que esto no es obligatorio, o sea, la mamá que quiera seguir con el embarazo, aunque esté en peligro su vida, la mamá que quiera seguir con el embarazo, aunque haya sido violada, puede seguir con el embarazo. No es obligación, eso la ministra lo dijo muy claramente hoy día y creo que eso también va a aclarar la discusión. No, sí, claro, sí, la posibilidad del proyecto entendemos que es tener la opción de elegir. Ahora estamos hablando de estos casos específicos. Isabel, le pregunto porque usted mientras hacía el análisis de la disminución del embarazo adolescente, usted habló del aborto y muchas mujeres que recurren a una forma, bueno, hoy día tal vez un poco complicada para poder poner término al embarazo, especialmente cuando son embarazos no deseados y en la adolescencia. Y hay que hacer la aclaración. Este proyecto de ley que hoy va a discutir no necesariamente viene a solucionar ese problema. No, por supuesto que no. De ninguna manera el aborto o la interrupción del embarazo debe ser considerado un método anticonceptivo. No es un método anticonceptivo. Todo lo contrario, los métodos anticonceptivos están claramente determinados. Medicamentos, digamos, preservativos o el uso de métodos también fisiológicos. La interrupción del embarazo busca otra, obviamente va por otra línea. No hay que considerarlo de ninguna manera un método anticonceptivo, porque eso también ha sido nombrado, y yo creo que eso es una confusión grave e induce a la confusión en la población. Usted ha señalado que hay que cambiar el foco y centrarnos y tener un debate elevado cuando se discuta finalmente esto en el Congreso. Durante estos meses hemos podido escuchar distintas declaraciones y específicamente le pregunto
punto por lo que pasa tal vez al interior de la Democracia Cristiana, partido de la nueva mayoría, y que también tiene que seguir adelante con el programa de la presidenta Michelle Bachelet, pero sin embargo que podemos encontrar algunas voces distintas. Por ahí también se habló de un documento que podría permitir finalmente la expulsión del partido de aquellos que no votaran, y la discusión que se ha dado y que hemos conocido en torno a lo que pasa en la Democracia Cristiana. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Y cómo cree usted también, en este caso, que debieran los parlamentarios enfrentarse a esta votación? Bueno, yo leí la entrevista ayer en el Mercurio al presidente de la Democracia Cristiana, que me pareció muy interesante la entrevista, pero al final quedé confuso, porque al final él como que acepta las tres razones, pero dice obviamente que se va a discutir dentro del partido. O por último también dice que va a ser un voto en conciencia. Yo creo que dentro de la Democracia Cristiana, al igual que en todo el país, hay opiniones diferentes, y obviamente cuando se vote en el Parlamento, creo que los partidos deberían dar, digamos, libertad de acción. Hay que recordar que Evelyn Matei también estaba de acuerdo y presentó un proyecto, de hecho, con el senador Fulvio Rossi. Exacto. Por lo tanto, esto es un tema transversal. No es un tema de partidos políticos, y probablemente dentro de toda la sociedad hay gente que está a favor y gente que está en contra. Nosotros hemos hecho una encuesta dentro del Colegio Médico a los profesionales del Colegio Médico, y el 65% está a favor de la interrupción del embarazo en las causales de inviabilidad fetal y cuando hay peligro en la vida de la madre. Y en el tema de la violación, al igual que en la Democracia Cristiana, obviamente que la discusión hay que hacerla más extensa y hay que escuchar a todo el mundo, porque no hay consenso. En ese punto tampoco nosotros tenemos un consenso. No hay consenso, entonces un 65% de aquellos que están al interior del Colegio Médico están a favor de que se apruebe la normativa cuando es el caso de inviabilidad fetal y en caso de riesgo de vida de la madre. Exactamente. Pero cuando es el caso del riesgo de la violación, hay posturas divididas, dice usted, que todavía no han logrado tener consenso. El Departamento de Ética del Colegio Médico no se ha pronunciado sobre ese punto, y en la discusión o en la encuesta que nosotros estamos haciendo, que vamos a publicarla el próximo jueves probablemente, también se nota una diferencia enorme. O sea, mucha gente, la mayoría, 65 hasta 70% en algunos casos, apoya las otras dos causales, pero tiene dudas con respecto a la violación. Y creo que ese va a ser el tema más difícil de discutir. Más allá que estos son opiniones individuales, ¿cuál es su parecer respecto a ese tercer punto? Mi parecer con respecto al tercer punto, yo lo he dicho ya en 2 diarios, en el diario de La Segunda y en el diario de La Tercera. Yo creo que en el caso de una mujer violada, una mujer adulta violada, que tenga su condición psiquiátrica normal, que tenga toda la capacidad de decidir, yo creo que hay que respetar la decisión. Este es un problema que se insertó en el mensaje presidencial dentro de los derechos y deberes reproductivos de la mujer. Por lo tanto, es un respeto a la decisión de la mujer. Si aquella mujer quiere seguir con el embarazo, hay que aceptarlo. Pero si ella decide que hay que interrumpir el embarazo porque ha sido violada, ha sido violentada en contra de su voluntad, también hay que aceptarlo. Yo creo que eso, digamos, yo respeto la opinión de la mujer en ese sentido. Pero usted dijo que en el caso de la mujer adulta que tenga... Claro, porque en el caso de la niña, Macarena, y que es mucho seguro más que difícil, es en el caso de mayores embarazos por violación. En el caso de una niña que no tiene, digamos, que no tiene, digamos, no es mayor de edad, por lo tanto ella no puede decidir, y va a tener que decidir o el padrastro o el padre que a lo mejor la violó u otra persona mayor. Yo creo que la discusión va a ser mucho más difícil, en mi opinión. O a lo mejor va a tener que actuar el Sename. O sea, aquí hay un tema mucho más grave con respecto a la niña menor, que además ha sido vulnerada también, no ha recibido educación. Por eso yo insisto también en la educación. Si esa niñita a lo mejor recibió educación en el colegio, en la escuela, y le enseñaron que no debería aceptar ese abuso por parte de un adulto mayor, creo que evitaríamos ese tipo de problemas. Pero yo creo que ahí va a estar centrado la mayor cantidad del tema del debate. Bien, pues hemos podido conversar en profundidad este tema, pero sin duda que pronto, cuando se venga en marzo, ya la discusión va a tomar un calor distinto. Así que vamos a estar muy atentos. Usted decía que el jueves próximo va a dar a conocer la encuesta al interior del Colegio Médico respecto a la postura que vaya a tener el colegio respecto a la encuesta que hemos hecho. Sí. Nosotros tenemos un seminario en marzo también, un tercer seminario a cargo del Departamento de Ética, donde se va a discutir específicamente, yo creo, el caso de la violación y de la inviabilidad fetal, que también es un tema que en algunos casos puede ser discutible. Gracias por acompañarnos esta jornada. Gracias a usted, Macarena. Chile, doctor. Un gusto.